Gracias a la misericordia del Señor podemos volvernos a encontrar en este espacio para poder meditar en estas verdades tan profundas de su palabra. Reciban un fraternal saludo de paz de parte de su consiervo, el hermano Jimmy Inglés, desde El Salvador, Centroamérica. Es un enorme gusto poderme dirigir a ustedes para meditar unos momentos en la palabra del Señor e intentar develar este tema tan complicado que ha generado mucha controversia a lo largo de los siglos de existencia del cristianismo. Incluso entre nuestras creencias como Iglesia de Dios del Séptimo Día, estoy seguro que existen posiciones contradictorias entre sí. Pero esto se debe, hermanos, a que es un tema complejo. Sin embargo, lo que hoy voy a compartir es el entendimiento que nosotros tenemos aquí en El Salvador en cuanto a la encarnación de Jesús, haciendo hincapié en que nuestra manera de ver este tema es, pues, no solamente de una forma estrictamente bíblica, sino que también desechamos algunas creencias bastante filosóficas que se han creado en torno a esto. Pero antes de iniciar, les pido que por favor me acompañen a hacer una oración, y así que sea el Señor quien nos dirija. Oremos al Señor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias te damos por toda tu misericordia, por tu favor, por ese amor tan precioso que tienes con nosotros, esa paciencia tan profunda que manifiestas con nuestras debilidades. Te agradecemos porque hoy nos permites tener este espacio para estudiar tu palabra, para intentar aproximarnos a las verdades profundas de tu reino, de tu palabra, para así comprender de una mejor forma este sacrificio de tu Hijo Jesús, su ministerio, su obra y todas las implicaciones que tuvo nuestra salvación. Así, amado Padre, nos depositamos en tus manos y te pedimos que tú consueles los corazones según tu voluntad, que tú regales un entendimiento abierto para que todos podamos digerir este mensaje, que podamos extraer la enseñanza más esencial de lo que hoy vamos a ver y comprender la profundidad de esta revelación. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores y te damos estos agradecimientos. Amén. Bueno, el tema que vamos a estudiar en esta mañana se titula La encarnación de Dios. Es Jesús mismo. La encarnación de Dios es Jesús mismo. Miren, de la manera en que está escrito este título, debemos tener un poco de precaución. Estoy seguro que quien lo escribió lo hizo con toda la perfecta intención, pero debemos tener bastante cuidado, porque pareciera mostrar que Dios, el Padre, el Supremo, el que va más allá de toda la existencia, es aquel que se encarnó en Jesús, lo cual nosotros entendemos a la luz de la Biblia que no es una realidad. O sea, miren cómo comienza la confusión en este tema. Hay quienes piensan, bueno, si bien la Iglesia de Dios del Séptimo Día nunca ha sido una iglesia trinitaria, pero no hace muchos años atrás, más o menos allá por quizá los años 80, 90 más o menos, se comienza a tener como una creencia de lo que nosotros aquí llamamos una media trinidad. Ustedes saben que la Trinidad es creer entre dioses, bueno, dicen ellos, tres personas
que al mismo tiempo son un solo ser. Se supone que todos son Dios, pero al mismo tiempo solo son un Dios, algo confuso. La Trinidad básicamente es lo que no es, pero sí es, pero al mismo tiempo es. O sea, una confusión de la que los que creen en esta doctrina no pueden salir. Pero lo que ha sucedido en nuestra iglesia es que si bien se ha entendido que el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder que fluye del Padre y del Hijo, sí se ha llegado a creer que el Padre y el Hijo son un mismo ser. Y claro que esto viene a significar una confusión de tremendas proporciones. Para empezar, porque vemos que Jesús en su ministerio oraba al Padre. Si Jesús y el Padre son el mismo ser, ¿de qué manera uno le oraba al otro? Eso no tiene sentido. Es como una especie de autoconsuelo. Es como una especie de autocomplacencia, ¿no? O sea, el Hijo sintiéndose mal y el orando supuestamente al Padre, que es el mismo, y de la misma manera el Padre dándole consuelo. No parece tener lógica. O el Hijo adorando al Padre. ¿Cómo es eso? Es un Dios que se autoadora. Pero quizá lo más complejo de todo es que si nosotros creemos que el Padre y el Hijo son un mismo ser, cuando Jesús murió y estuvo 3 días y 3 noches muerto, entonces prácticamente el mundo se quedó sin Dios. ¿Quién sostuvo todo lo que existe? Porque cabe destacar que la creación que nosotros vemos a nuestro alrededor no solo necesitó un creador, sino que también necesita un ser que le pueda dar mantenimiento o que le pueda ayudar a subsistir. Es a través del poder de Dios que todas las cosas en este vasto universo, que son como una inmensa maquinaria mundial, universal, puede funcionar. De hecho, nosotros mismos tenemos una vida que es dependiente de Dios. Así que si hubo un momento en el que Dios no existió y entendemos que el Padre y el Hijo son un mismo ser, ¿cómo fue posible que el mundo pudiera existir durante 3 días y 3 noches sin el Dios de la creación? Pero la misma Biblia nos dice que quien resucitó de la tumba a Jesús fue precisamente el Padre. Eso es algo testificado claramente en la Biblia. ¿Por qué? Porque son seres diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Dios se encarnó en Jesús, nos estamos refiriendo al Dios Hijo. Tenemos a Dios Padre y tenemos también a Dios Hijo. Aquel que se hizo carne y habitó entre los hombres fue Dios Hijo. Eso es lo primero que debemos entender. No Dios Padre. Al Padre, dice también los escritos apostólicos, nadie le ha visto jamás, sino que es el unigénito Hijo el que le ha dado a conocer. O sea, aquel que ha revelado a través de toda la historia humana al Padre es precisamente el Hijo. Aquel con quienes hablaron los patriarcas, aquel que guió al pueblo de Israel en el desierto, aquel que estuvo en la promulgación de la ley, ha sido Jesús, que en ese momento de la historia bíblica es conocido como Jehová, pero no es el Padre. ¿Se dan cuenta ustedes que nos estamos entonces metiendo a una profundidad de temas, hermanos? Unos tópicos que seguramente nos llevarían mucho tiempo poder aclarar de la manera que todos esperarían. Y ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús también sigue dando a conocer al Padre. Al Padre únicamente lo podrán ver aquellas personas que lleguemos a heredar la vida eterna cuando Jesús venga nuevamente en las nubes del cielo. Eso es en la etapa del reino que llamamos el reino eternal. Hasta ese momento, el Padre va a poder ser visto. Si ustedes leen Apocalipsis 21, allí claramente dice el texto que el Padre va a descender y va a habitar en la Nueva Jerusalén en compañía de todos sus santos. Pero bueno, como les digo,
tema exageradísimamente amplio. Ahora, si ya comprendimos que el Padre es un Dios y el Hijo es otro, y que el que se encarnó es el Hijo, ahora corresponde que intentemos entender cómo fue la encarnación de Jesús. Porque aquí también hay una confusión que la filosofía griega se ocupó de alimentar y lastimosamente las corrientes de pensamiento cristiano han bebido de esa doctrina herética y han malentendido lo que en realidad fue la encarnación. En términos teológicos existe algo que se llama la unión hipostática. Esta unión hipostática enseña que que el Hijo, cuando vino a la tierra y se hizo carne, era 100% Dios y 100% hombre, y que ambas naturalezas se fusionaron en un solo ser. A eso se le llama unión hipostática en términos teológicos. La pregunta es, ¿realmente la Biblia apoya semejante creencia? Porque la teología sí lo hace. Y de hecho existen algunos países a donde la Iglesia de Dios está asentada que comulgan con esta creencia. Pero realmente si nosotros vamos a la Biblia, ¿vamos a encontrar una referencia a eso? La respuesta es un rotundo no. De hecho, ni siquiera la misma lógica asiste a semejante forma de pensar. ¿Cómo alguien puede ser 100% de dos cosas? Podrá ser 70% y 30% y formar un 100. Podrá ser 50-50. Podrá ser 80-20, 90-10. Pero ser 100% de dos cosas, ¿cómo es eso posible? Pues eso va en contra de toda lógica. No se puede ser 100% de dos cosas. ¿Cómo entonces se lleva a cabo la encarnación? Bueno, el texto que nos va a servir como clave para comprender esto es Filipenses capítulo 2 y versículo 6. Aquí vamos a tener un texto demasiado claro para revelarnos qué fue lo que sucedió con Jesús, con su naturaleza, y cómo estando en la tierra fue hombre. Dice Efesios 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Prácticamente aquí Pablo lo que está haciendo es narrarnos el momento en el que Jesús estaba revestido de toda su deidad, pero dice el texto que él no escatimó, no estimó, mejor dicho, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, estuvo dispuesto a soltar su deidad. Y el verso 7 lo aclara, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Bueno, el verso 6 nos viene hablando que de su deidad. Se despojó a sí mismo, se despojó de su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué entonces encontramos en este texto? Que Jesús, siendo Dios, estando allá en la gloria con el Padre, se despojó de su deidad y tomó forma humana. Eso es lo que dice el texto. Por tanto, basándonos en la Biblia, Jesús, estando en la tierra, fue 100% hombre. No tenía la naturaleza divina estando aquí en la tierra. Él era 100% carne, 100% hombre. No tenía la naturaleza 100% Dios cuando estuvo aquí entre nosotros. Por tanto, este es uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos mostrar cuando hablamos del tema de la encarnación. Ahora, si tú empiezas a revisar otros textos
que hablan de la encarnación, por ejemplo, Juan capítulo 1 y verso 14, que es un texto que nos vamos a tomar el tiempo de leer, te vas a dar cuenta que la Biblia no plantea en la encarnación de Jesús una doble naturaleza. Lo único que dice el texto es que era carne y nada más. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que fue hecho carne, no dice fue hecho carne y al mismo tiempo fue Dios. De la misma forma, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, y versículo número 2. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 2. Este texto también nos habla de la encarnación. Dice así, 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice la Biblia, es de Dios. Y así vamos a encontrar este mismo patrón en toda la Biblia. Cuando se habla de la encarnación del Hijo, no se plantea que exista una doble naturaleza. Incluso la palabra hipostática, hipóstasis, no aparece tampoco en la Escritura. Lo que aparece en la Biblia es que Jesús fue hecho carne, 100% carne. Sin embargo, aquí va a surgir una duda bastante legítima. Algunos van a decir, bueno, si Jesús era 100% hombre, ¿por qué estando en la tierra se le trató como Dios? Por ejemplo, ¿recibió adoración? ¿Recibió adoración? ¿Habían personas que se postraban ante él? ¿También fue llamado directamente Dios? Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, y Dios no, y Jesús no le reprendió. Perdonó pecados, y no perdonó pecados cometidos contra él mismo, o sea, faltas cometidas contra él mismo, sino faltas cometidas contra Dios. Y los pecados cometidos contra Dios solo Dios mismo los puede perdonar, y Jesús los perdonó. Él mismo se llamó Hijo del Hombre, que es una figura profética que vemos en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7, cuando se habla de aquel como Hijo de Hombre que iba a venir a tomar reino aquí a la tierra, comisionado por el anciano de días, que es el Padre. ¿Por qué se atribuyó ese título mesiánico? Ese título que le corresponde solamente al Hijo de Dios. Bueno, porque él también era Dios. Pero ¿cómo es esto? Pues, si acabamos de decir que es carne, pero que no tiene la deidad, ¿cómo es esto? Miren, esto es más sencillo de lo que podamos imaginar, ¿no? Porque Jesús sí era carne, pero lo que él nunca perdió fue su título, su categoría como Dios. No tenía la naturaleza de Dios, solamente la naturaleza humana. Pero su título como Dios nunca la perdió. Sería más o menos como comparar a un príncipe que se va de los terrenos de su padre el rey y anda trabajando como un jornalero, ¿no?, en el mundo. Y bueno, es un jornalero, definitivamente 100% jornalero. No tiene sobre sí las bendiciones o las ventajas que tiene el hijo de un rey. Pero realmente todavía tiene el título de príncipe, lo sigue siendo. Lo único que tiene que hacer es retomar aquello que dejó atrás. Bueno, algo así sucede con Jesús. Él sigue siendo Dios, aunque estuvo siendo carne cuando estaba en la tierra. Por eso es que le vemos recibiendo adoración, perdón de pecados, que se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, y todas las demás designaciones que solamente pueden ser hechas a la deidad. Es así entonces, hermanos, como podemos comprender este asunto de la encarnación, que estoy seguro que nos llevaría muchísimo más tiempo poder entender. Sin embargo, no quiero dejar de fuera la lectura bíblica
que se nos ha sugerido, ya que estamos realizando un estudio del libro de Juan. Aunque creo que con la información básica que ya estuvimos revisando, pues nos ha quedado bastante claro. Pero vamos aún así a ver lo que dice Juan capítulo 14, versículo 8. Juan 14, 8. Dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este texto lo que nos viene a mostrar, mis queridos hermanos, es esa relación estrecha que existe entre el Padre y el Hijo. Y sobre todo que entre ellos no existe la envidia. Yo creo que este texto nos puede servir para entender cómo es posible que tengamos la existencia de dos dioses, porque yo sé que eso seguramente les quedó como causando curiosidad, y es un tema que tendríamos que profundizar mucho más, pero este texto nos va a dar una aproximación, y es que en la deidad a donde está el Padre y el Hijo, no existe ningún tipo de envidia. Si nosotros adoramos al Padre, el Padre recibe la adoración. Y si nosotros adoramos al Hijo, el Padre también es glorificado por medio del Hijo. El Hijo no habla nada fuera de lo que el Padre ha dicho. El Hijo y el Padre son cumplidores de una misma misión, por tanto, dentro de la deidad no existe ningún tipo de envidia. Por tanto, rendir adoración al Padre y al Hijo no se constituye en lo que algunos han llamado politeísmo. Adorar fuera del Padre y del Hijo, eso sí que puede ser considerado como pecado. Pero en el caso de ellos dos, no hay pecado alguno. Pero bien, les decía, es un tema bastante profundo a revisar, pero esta lectura de Juan pues nos muestra un poco acerca de eso. Bien, seguramente hay muchas dudas que quedan aún en el camino y posiblemente en otra ocasión podamos tener un poco más de tiempo para meditar en esto. Hagamos una oración para quedar despedidos. Bondadoso y eterno Padre Celestial, te damos gracias por ese tiempo de reflexión de tu palabra que nos has permitido realizar. Gracias porque has abierto nuestro entendimiento para comprender un poco más acerca de la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has permitido abrir tu palabra e intentar indagar en estos textos. Y ahora te pedimos que nos permitas tener esa motivación que necesitamos para seguir profundizando, para seguir aprendiendo, para poder seguir indagando, Señor. Y que tú nos puedas guiar a través de tu Espíritu a toda verdad, a un entendimiento claro de cada uno de estos textos. Gracias te damos, Señor, por todo, y en tus manos nos vamos a depositar, solicitándole, Señor, que usted tome el control de nuestro día, de nuestra existencia, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de todo lo que hay en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Gracias, mis estimados hermanos, por la atención prestada y que el Señor les bendiga mucho. Paz a vosotros.